...5 de octubre de 2023, Rusia RT. Putin describe los principios del orden mundial al que Rusia aspira. Resultados del encuentro del alto nivel entre Estados Unidos y México sobre seguridad, migración y drogas. Político. Estados Unidos evalúa utilizar subvenciones del Departamento de Estado para financiar armas en Ucrania. El Pentágono comenta el derribo en Siria de un dron turco por un F-16 estadounidense. ¿Quién es Jim Jordan, que quiere convertirse en el presidente de la Cámara de Representantes de Estados Unidos? Trump dice estar listo para aceptar la presidencia de la Cámara de Representantes de Estados Unidos. Jeffrey Sachs dice que los partidarios occidentales de Kiev están cegados por su odio a Rusia. Ucrania pone en pausa su denuncia ante la Organización Mundial de Comercio contra 3 países europeos por el asunto de los granos. Fuerzas rusas graban en primera persona un intenso enfrentamiento con soldados ucranianos. El Congreso de Perú aprueba nuevo ingreso de tropas de Estados Unidos con armas de guerra. Caracas acuerda con Washington la repatriación ordenada y legal de venezolanos desde Estados Unidos. Una anciana rusa vivió 80 años con una aguja en el cerebro. Estudiante aplica una llave china a compañera de clase hasta desmayarla en México. Dicen lo que están programados para decir. Musk responde a las críticas tras publicar un meme de Zelensky. Colombia intercepta semisumergibles con 3 toneladas de cocaína valoradas en $100 millones. Más de 90 niñas quedan con las piernas paralizadas por una aparente enfermedad rara en Kenia. ¿Qué se sabe? Descubren que los cambios hormonales en el embarazo reconectan el cerebro. CGTN con China, de la iniciativa de las acciones, la salida de Kazajistán al mar. Otras de las noticias en portada, que suele recoger también noticias anteriores. Xi Jinping felicita a Mohamed Morsi por su elección como presidente de Maldivas. Se cumplen 10 años de la propuesta china de la ruta marítima de la seda siglo XXI. Se registran unos 53,44 millones de viajes de pasajeros el 2 de octubre. Presidente indonesio inaugura funcionamiento de ferrocarril de alta velocidad Yakarta-Bandung. Desde los sueños, donde los sueños se hacen realidad, de la tradición a la innovación. La destitución del número 3 de Estados Unidos demuestra en qué consiste la democracia de Occidente. Un tiroteo en el centro comercial de Bangkok deja a un ciudadano chino muerto y uno herido. Nueva Delhi solicita a Ottawa que retire 41 diplomáticos antes del 10 de octubre. Destituyen al presidente de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Kevin McCarthy. Irán con Hispan TV en portada, varias noticias. Vamos con ello. Putin, Rusia no empezó la guerra en Ucrania, trata de frenarla, todo lo contrario, afirma Putin. Rusia, acciones ilegales de Israel en Palestina obstaculizan el logro de la paz y advierte ante el Consejo de la ONU. Irán ante la ONU, nada justifica la muerte de un niño por sanciones de Estados Unidos. Armas hipersónicas, el temor de Estados Unidos. Y las tiene la República Islámica de Irán. Alerta roja de Interpol. Venezuela emite orden de arresto contra Guaidó, el opositor venezolano. Putin ofrece nuevos datos sobre la muerte del líder de Wagner, Prigozhin. Con fragmentos de granadas en las manos se ha encontrado. Siria inaugura gran central térmica en Alepo, reparada por Irán. Colisión entre aliados de OTAN. Estados Unidos derriba un dron de Turquía en Siria. Arrestado el presidente separatista de Nagorno-Karabaj, Bakú confirma. Turquía con TRT en español. Bombardeo de Rusia al pueblo de Groza deja al menos 49 muertos. Zelensky reconoce la labor del embajador turco en Kiev con la orden al mérito de segundo grado. Aliyev habla con Scholz y expresa el compromiso de Azerbaiyán por la paz regional. Zelensky reitera su solicitud de ayuda para el sistema de defensa aérea. Destruidos 22 objetivos terroristas en la operación aérea llevada a cabo en el norte de Irak. Se reúne en Granada la Comunidad Política Europea para tratar temas relevantes. Granada, España. Estados Unidos reafirma su apoyo a Turquía en el combate al terrorismo, pero esquiva las preguntas sobre el IPG. Agencia Árabe Siria de Noticias sana al menos 80 muertos y 240 heridos por el ataque terrorista contra la Academia Militar de Homs. Siria, el luto por víctimas de ataque terrorista contra Academia Militar. Cancillería siria condena ataque terrorista contra Academia Militar, ataque terrorista con drones contra ceremonia de graduación en la Academia Militar de Homs de nuevo, y primer ministro inaugura proyectos de recuperación en provincias de Alepo. El Líbano con Al-Manar
En español, en portada, varias noticias. Siria inaugura una central eléctrica que vuelve a funcionar con la ayuda de expertos iraníes. Más noticias. Drones iraníes atacan con éxito objetivos terrestres, navales y aéreos durante las maniobras de gran escala. Centro ruso para la reconciliación en Siria. Grupos terroristas buscan lanzar ataques contra instalaciones militares sirias y rusas. Operación propagandística ucraniana en Crimea termina en absoluto desastre. Ataque contra el arsenal de armas de las tropas ucranianas en Kirovograd. Soldados ucranianos se rinden en Donetsk. Irán obtuvo una lista de periodistas de medios extranjeros que recibieron sobornos de Netanyahu. Emboscada y enfrentamientos en Tulkarem, 5 soldados de ocupación heridos. 80 muertos civiles y militares en un ataque terrorista con drones contra la ceremonia de graduación de oficiales en OMS. Venezuela, con Telesur, gobierno venezolano suscribe acuerdos sobre migración con Estados Unidos para repatriar a connacionales. Más noticias. Fiscalía venezolana dicta orden de arresto contra Juan Guaidó. Presidente Putin era del dominio colonial hace tiempo. En la era del dominio colonial, hace tiempo que terminó. Mueren 80 personas por ataque terrorista en OMS, Siria. Realizan quinta cumbre mundial de salud mental en Argentina. Gobiernos de Venezuela e Irán envían condolencias a Siria. Exigen dimisión del fiscal general Consuelo Porras. En Guatemala, Argelia activa vigilancia sanitaria ante amenaza de chinches. Ejército israelí asesina a un palestino en Huwara. Cisjordania registran 2 sismos en frontera entre Colombia y Ecuador. Acusan a militares por asesinato durante la dictadura uruguaya. 4 colosos de la salsa venezolana. En medio de la isla, Cuba debate en portada, vendiendo muerte en la mayor feria de armas de Europa. Ahora, noticias además nacionales e internacionales dentro del medio. México inaugura 34 Feria Internacional del Libro de Antropología e Historia dedicada a Cuba. A las 3 del día, homenaje a los bomberos caídos en derrumbe en La Habana Vieja y las noticias de 5 de octubre. Identifican los 10 ciudadanos cubanos fallecidos en Chiapas. 7 países de América se ubican en zona de clasificación para torneo Premier 12 de béisbol. Auge de vehículos eléctricos chinos representa un reto para la industria automovilística europea. Prevén afectación en el servicio de agua la próxima semana en La Habana. Más noticias este domingo. Encuadrando la caja, verticalismo o descentralización en la economía cubana. Hospitalizan a más de 60 estudiantes de primaria en Jamaica tras consumir dulces de cannabis. Respuesta del caramelito al chícharo a cuidar los dientes y creatividad sin números. Rinden homenaje a bomberos caídos durante el derrumbe en Lamparilla 368. Reclama Cuba en ONU un futuro sin medidas coercitivas para desarrollo. Conceden Premio Nobel de Literatura de 2023 al escritor noruego John Foss. Nicaragua, con el 19 en portada, listo el montaje para el inicio de la 12ª edición de Nicaragua Diseña. Nicaragua celebra el 45 aniversario de Tránsito a la Vida Eterna del héroe Jesús Rivera, la mascota. Diriamba rinde homenajes al niño mártir Manuel de Jesús Rivera, la mascota. Palacio de la Cultura en Granada promueve el arte, la creatividad y la historia. Las palabras de Daniel Rosario, compañera Murillo, en Multinoticias. Más noticias. Discurso del presidente de la Federación Rusa, Vladimir Putin. Comisión Nacional de Economía lanza concurso de artesanías decembrinas. El noticiero que recoge los días anteriores nacionales realizan encuentro para la elaboración de pasteles en Farén, Matagalpa. Intur da a conocer las actividades que desarrollará el fin de semana. Todas teleclases de fin de semana ayudan a consolidar aprendizaje de estudiantes. Alcaldías han instado 172 casas de cultura y creatividad en Nicaragua. En deportes, Puerto Salvador Allende es escenario de la final de la Copa de Boxeo. Alexis Argüello inicia segunda edición de los Juegos Juveniles en la disciplina de balonmano. Abanderan a la selección de voleibol de playa, que participará en el Mundial de México. Internacionales, la desdolarización es un proceso irreversible. Las rutas del paraíso conoce el soñado Caribe nicaragüense. Nicaragua ratifica que está con Rusia porque es lo correcto y lo justo. China inaugura línea ferroviaria de alta velocidad más rápida que cruza el mar. Este es el comportamiento de la producción de arroz de riesgo y secano en el invierno 2023. Crecimiento económico acumulado hasta julio es de 4,1%. La imagen destacada del día es la conmemoración del general Benjamín Celedón, apóstol de la libertad. Más noticias municipales. Enacal rehabilita sistema de agua potable en la ciudad de El Ayope. Y en opinión, las sanciones del imperio versus las remesas del pueblo. Cambio de era, exclama Cristo, ego sum lux, et veritas et vita. Memoria histórica, revolucionarios, los mártires palestinos viven en los 5 sentidos del pueblo palestino. República Árabe Saharaui Democrática con el Confidencial Saharaui. Según el informe de Guterres, de Mistura se desmarca de los consulados de Datla ocupada.
Exclusivo informe de Guterres, un alegato para la vuelta al status quo en el Sáhara Occidental. Más noticias del medio exclusivo. Guterres advierte en su informe sobre el riesgo de escalada militar en el Sáhara Occidental. El pueblo del Sáhara Occidental jamás renunciará a su derecho a la libre determinación y la independencia. Y embajador de la República Saharaui designado en Colombia entrega cartas credenciales al presidente Petro. Información no tendrás, solo deportes verás, algún cotilleo, un par de sustratos, información no tendrás. Los medios no te hablan de nada que no te puedas enterar. Parece que la historia se acaba y esto no ha hecho más que empezar. Información no tendrás. La noticia que vamos a elegir del día pasado es de Al-Mayadeen y esta noticia se refiere a las decenas de mártires en ataques contra una escuela militar en Siria. Se trata de Homs, es una acción que no disuadirá a Siria en su deseo de avanzar por erradicar el flagelo del terrorismo y sus patrocinadores. Se refiere a la guerra rusa estadounidense que ocurre en el territorio de Siria de manera descarada. En historias relacionadas hay solidaridad de países árabes con Siria por ataque terrorista. Francia proporcionó drones a terroristas para ataque en Siria. Ataque a Academia Militar de Siria fue una decisión internacional. Efectivamente, yo le doy todita la razón a estas historias relacionadas, puesto que lo que ha ocurrido siempre es esto. Ahora mismo Siria está intervenida, se bate una guerra como lo que ha derivado la guerra civil de Ucrania, en una guerra otanista, y todo ocurre siempre en las fronteras de Rusia. Es un ataque además a un país que era muy rico y que intenta su independencia. Pero el problema que hay aquí es Israel y Turquía, que están bastante metidos dentro del juego del imperio, porque de lo que se denomina imperio, que para mí no lo es, porque sí tienen intereses fronterizos y económicos más fuertes, más directos, más cercanos. Y esa es la cuestión aquí. Pero la guerra la ganó Rusia y esto es lo que estamos viendo, son los efectos de a ver cuánto tarda el rendimiento. La Carmen López te lo cuenta. Información